Ok. Vamos a empezar por una pequeña introducción teórica que va cómo es el proceso de compilación, porque ahora van a sufrir la compilación. Entonces, ¿qué es más posible? Se escucha bien. Supongamos que va a quedar grabado y que lo van a poder ver sin que corte. Lamentablemente, yo sigo con Wi-Fi únicamente. Así que una prueba. ¿Ahí se escucha mejor? Mucho mejor, profe. Bueno, esperemos que el 4G alcance y ande. Decíamos que se llama compilación al proceso de traducción de código fuente a código binario que va a ejecutar el procesador que habíamos llamado lenguaje de máquina. ¿Sí? Normalmente, en el caso del lenguaje C, esto se hace en tres partes. Preprocesamiento, compilación y enlazado. ¿Sí? El preprocesamiento toma un archivo de texto, hace sustitución de texto y entrega un archivo de texto. ¿Qué toma? El código fuente que ustedes escribieron. ¿Qué hace? Reemplaza los macros, los numeral define, ¿sí? Por lo que ustedes hayan definido. Y expande los archivos incluidos. Eso quiere decir que cada vez que encuentra un include, va, toma el contenido del archivo y lo pone en ese lugar. A eso lo hace sucesivas veces hasta que no queda ningún define ni ningún include. Y lo que obtienen es un archivo de texto kilométrico, ¿sí? Bastante difícil de leer, que tiene todo lo que hace falta para compilar. Todos los prototipos de funciones, todas las definiciones de variables, todas las directivas necesarias para compilar. No depende de nadie más. A diferencia de los archivos C que ustedes escriben habitualmente, que dependen de los archivos de cabecera, que tienen declaraciones de funciones. ¿Sí? Ese archivo de procesamiento normalmente no se guarda en disco, se lo pasa al procesador inmediatamente. Pero ustedes podrían guardarlo en disco y ver el contenido de ese archivo, que es lo que va a tomar el compilador en sí. El compilador hace la traducción, toma código C y genera instrucciones en lenguaje de máquina para ejecutar. Pero, como ese archivo C no necesariamente es autocontenido, o sea, depende de funciones que están declaradas en otro archivo C y tiene que llamar a cosas que están en otro archivo y que por lo tanto no fueron compilados en este proceso, porque este proceso toma un archivo C y compila solo el contenido de ese archivo C. ¿Sí? Cuando ustedes hacen referencia a funciones de otro archivo, lo que hacen es poner el prototipo. Es decir, hay una función que se llama de esta forma y que recibe estos parámetros y devuelve estos resultados. Con eso, al compilador le alcanza para incluir la llamada a la función. ¿Sí? Para saber cómo tiene que preparar las cosas y cómo tiene que buscar los resultados. Pero no tiene el código fuente de la función. El código fuente de la función no va puesto en el archivo H. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todavía necesito saber en qué dirección de memoria va a estar la función a la que yo voy a llamar.
¿Por qué? Porque la llamada a una función se va a traducir en un salto. Y ese salto necesita saber la dirección de memoria de la primera instrucción de la función. ¿Sí? Y como yo no compilé la función, no sé la dirección de memoria de la primera instrucción. Entonces, lo que va a hacer, además de traducir todo lo que puede, a los saltos los va a traducir. Pero va a dejar etiquetas, como las que nosotros usamos, ¿sí? Con las direcciones de memoria de las funciones que están declaradas en este archivo, y va a tener una tabla de símbolos que va a decir la función A está en la dirección de memoria 1000, la función B está en la dirección de memoria 1500, y además los símbolos que necesita de otros archivos para completar. Yo además llamo a la función Z, que no sé dónde está, pero necesito que alguien me diga dónde está Z. El resultado de la compilación, entonces, es un conjunto de archivos .o. Estos archivos tienen código binario y tablas de símbolos. Las tablas de símbolos son las funciones que él define con su correspondiente valor y las funciones que él necesita como una lista de necesidades. ¿Sí? Cada archivo se compila por separado. Una vez que está todo compilado, se enlaza. ¿Qué hace el enlazado? Toma el código de este, pone a continuación el código de este, pone a continuación el código de este, toma las tablas de símbolos de cada una y empieza a resolver las dependencias. Esta necesita la función de esta. Entonces va y lo busca y completa. Y esta, la de esta, y de esa forma resuelve la imagen final. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del enlazador? Que es el que salteamos. El enlazador va a ser el que coloque cada pedacito de código en memoria, le asigne las direcciones finales de memoria en la que va a estar cada función y resuelva las dependencias cruzadas, o sea, las llamadas de acá a acá, de acá a acá, etc. ¿Sí? ¿Por qué se hace esto? Para no tener que compilar todo de nuevo. Exactamente. Lo que ustedes van a... O sea, un archivo como SC tiene de estos 30.000, 50.000 archivos. ¿Sí? El proceso de compilación, o sea, arrancar de acá y llegar acá para GCC, lleva en una máquina decente del día de hoy con 16 o 20 hilos, 1 hora y media. Entonces, cuando ustedes están desarrollando, tocan una línea de acá y vuelven a compilar todo. No es viable. ¿Sí? De esta forma, si ustedes tocan una línea de acá, se compila ese archivo, se enlaza. El proceso dura muchísimo menos. ¿Sí? Entonces, por esa razón, y porque además estos archivos O se pueden eventualmente redistribuir, y ustedes pueden entregar código compilado sin entregar el código fuente. Esa es otra razón por la cual se usa este mecanismo. Nosotros vamos a estar compilando un solo archivo. Sin embargo, el proceso va a seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Porque el enlazador es el que conoce el mapa de memoria. Entonces, vamos a pasar por el enlazador. Y en realidad, nosotros vamos a usar un segundo archivo que va a dar parte del arranque de la placa, que todavía no lo vamos a ver. La única diferencia es que no vamos a compilar un archivo C, vamos a compilar un archivo assembler, y no vamos a usar un compilador, vamos a usar un ensamblador. ¿Sí? Bien. Una vez que está compilado el proyecto, lo que obtengo acá es una tira de bytes que debo ubicar en memoria y las direcciones de memoria a donde debo ubicar esos bytes. Normalmente obtengo uno o más bloques de memoria diciendo este bloque va a partir de la dirección 1000, este bloque va a partir de la dirección 5000, este bloque va a partir de la dirección 10.000. ¿Sí? Tengo que llevar eso a la memoria flash de la placa para que esto funcione. Porque todo esto lo hice en la PC. Bien. Para eso,
El procesador tiene adentro un módulo de entrada-salida, los microcontroladores tienen adentro un módulo de entrada-salida que sirve para grabar la memoria flash interna del procesador y para comunicar la placa y supervisar al procesador en modo depuración. ¿Qué les va a permitir esto? Les va a permitir parar el programa que se está ejecutando acá, desde la PC, ejecutarlo paso a paso, ver el valor de los registros del procesador, ¿sí? Las mismas funciones de depuración que tenían cuando están en la PC, las van a tener en la placa a través de un proceso de comunicación entre un pedazo de software de la PC y el controlador. Eventualmente algo de eso les va a fallar, entonces necesitan tener mínimamente una idea de cómo se llaman estas interfaces y estas cosas, porque les va a dar eventualmente un error y no van a saber de qué se trata. La comunicación entre la placa, entre el microcontrolador y una placa de programación, que en nuestro caso está integrado en la misma placa principal, o sea, esto es el microcontrolador. Ese es el microcontrolador. Este que está acá. No, porque les muestro los que están allá y les muestro los que están acá. Mostramos dos veces. Esperen que me pongan los anteojos. Este que está acá. Este chip que está acá. Para los que están a distancia. Este, cerradito. Ese chip es una interfaz serial, en este caso tipo JTAG, que lo que hace es convertir una comunicación USB que va a entrar por uno de los puertos en estas normas de comunicación que son las que entiende el microcontrolador para el proceso de grabación y depuración. ¿Sí? Conforme ustedes se conectan a una red de computadora usando una norma Ethernet, para hacer el proceso de depuración tienen que usar normas de comunicaciones que son JTAG o Serial Wide Array. ¿Sí? Son normas de comunicación seriales que utilizan solo 4 o 5 hilos y que en muchos casos consumen 4 o 5 patitas del microcontrolador en forma dedicada. O sea, no sirven más que para eso. ¿Sí? Y ese integrado entonces es un traductor de USB a esas normas de comunicación. En resumen, el proceso que ustedes van a hacer es esto. Ustedes van a escribir un archivo en código assembler. Un archivo de texto en extensión S. A ese archivo lo van a ensamblar. Lo van a traducir en un archivo O. Para ensamblarlo vamos a usar el ARNONE-EAVI-AS. Esto es el assembler de GCC para ARM. ¿Sí? A ese archivo O lo van a enlazar. ¿Con quién? Con él solo, pero necesitan asignarle las direcciones de memoria. Y eso lo hace el enlazador. Entonces, el enlazador va a enlazar este archivo, eventualmente con algún otro si hiciera falta, y va a generar un archivo de tipo ELF. El archivo ELF es el que tiene las tiras de byte y las direcciones de memoria a donde deben ser grabadas, más un indicador que le dice para qué tipo de procesador es este ejecutable, ¿sí? Para que no podamos correr programas en plataformas que no corresponden, ¿sí? Pero básicamente es el contenido de la memoria. Es la imagen que necesito grabar en memoria para que el programa funcione. Esto es un ejecutable, pero ustedes no lo van a poder ejecutar. Si lo tratan de ejecutar, les va a decir que esto es un ejecutable para plataforma ARM y ustedes están en un procesador Intel. ¿Sí? Hecho eso, entonces, lo tienen que mandar a la flash. Para eso, esto es el microcontrolador. El microcontrolador, le dije, tiene un módulo dedicado, interno, para gestionar la grabación de la flash y la supervisión del CPU. Este módulo lo va a poder frenar al CPU y que el CPU no ejecute instrucciones, algo que normalmente el CPU no hace. ¿Sí? Lo va a poder parar.
lo va a poder reiniciar y va a poder mostrarles qué hay en los registros del CPU. Eso es lo que hace este pedazo de hardware que está adentro de la pastilla. El integrado que les acabo de mostrar, el FTDI, se va a comunicar con el procesador. Esto está todo dentro de la placa de Lucía por estas interfaces de comunicación. Y va a hablar con USB, con un software que vamos a tener, que se llama OpenOCD. OpenOCD lo que va a hacer es emular una función de debugging que tiene GCC, de debugging remoto. Ustedes podrían, con GCC, depurar un programa que está corriendo en otra computadora. O sea, yo podría desde esta computadora conectarme a la computadora de él y depurar un programa que está corriendo en la máquina de él desde mi máquina. ¿Sí? A través de una red. Bien. OpenOCD imita a esa computadora y GDB es el sistema de debugging que ustedes van a usar en la PC. Es el que les va a permitir decirle, quiero ver un registro, va a hablar con todo esto, va a tomar el valor del registro y se lo va a mostrar. ¿Se entiende? OpenOCD suele colgarse cuando ustedes desenchufan la placa. Si ustedes están en depuración y desenchufan la placa y la vuelven a enchufar, este proceso suele quedar colgado y no se pueden conectar más a la placa hasta que no lo matan. ¿Sí? ¿Podría decir que se encarga de OpenOCD? El OpenOCD se encarga de emular una computadora, por decirlo así, con todo esto. GDB es un debugger, es el que te permite, dentro de la PC, ver los registros y ejecutar el programa paso a paso, originalmente para PC. OpenOCD lo que hace es emular, como si fuese una PC remota, ¿sí? Y GDB es el que te va a dar la funcionalidad, es decir, ejecutarme un paso más. Este es un traductor de los comandos de GDB que es preexistente, a algo que éste entienda. ¿Sí? O sea, esto y esto son capas de adaptación para usar todo un mecanismo que ya existía en la PC en los embebidos. ¿Sí? ¿Cuál era la alternativa antes? La alternativa antes era agarrar esto, sacar este chip, ponerlo en un proceso, en un grabador, grabar la memoria, fuera del programa, después poner la gerrocar que ande. Y si no andaba, averigua por qué. Porque ustedes no podían supervisar la ejecución del programa, no podían depurar. En cambio ahora pueden ir viendo paso a paso qué sucede, encontrar dónde está el error, corregirlo, volver a grabar, sin desarmar ni armar nada. ¿Sí? Entonces el Core Site está en la placa solo con fines didácticos. El Core Site está adentro del microcontrolador con fines de poder programarlo, no didáctico. Porque no hay otra forma. Acá no podés sacar la flash, esto está dentro del silicio ya. ¿Sí? Obviamente las capacidades de esto son limitadas, porque esto está en cada microcontrolador que se fabrica, cuesta plata, se usa una vez cuando se programa el microcontrolador y nunca más. Entonces hay ciertas restricciones de lo que hace. Por ejemplo, no van a poder poner más de 6 breakpoints, o sea, no van a poder poner más de 6 lugares donde se pare el programa. Porque cada uno de esos requiere registros acá adentro que cuestan plata. ¿Sí? Entonces, está pero acotado. Bien. Esto es de vuelta. No, esto es si estuvieran usando emulación, esto no va. El año pasado usamos un emulador, entonces reemplazábamos todo esto por un emulador. ¿Sí? Que es eso que está acá. Y todo corría ya en la PC. Y acá tienen algunos nombres para recordar o para aclarar. La imagen ELF es el binario, es el ejecutable, lo que van a grabar en la memoria. GDB es el debugger, es el que le va a permitir parar y ejecutar el programa. OpenOCD y los nombres de los archivos que van a usar. Vamos a hacer el proceso. Yo voy a hacer un pedacito muy cortito de cómo tienen que arrancar, porque cometí el error de no bajar la imagen que les dimos antes. Entonces, no voy a poder bajar ahora los 4 GB. Sí.
Bueno, préstamela. Suponiendo que instalaron VirtualBox, ¿cómo siguen? Si es que ya no descubrieron cómo siguen. Archivo, importar servicio virtualizado. Y en esa opción buscan el archivo OVA que nosotros les dimos. Esto es una plantilla, es decir, ese archivo se va a usar como base para construir una máquina virtual y durante el proceso van a necesitar tener espacio para el OVA más espacio para la máquina virtual que van a construir, a menos que lo lean de un pendrive como en este caso. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que le tengo que decir es dónde quiero que arme la máquina virtual. La máquina virtual va a ocupar en el orden de los 8 GB de disco. ¿Sí? En mi caso, esto es mi perfil de usuario. En el caso de ustedes será en c2./user, documents, etc. ¿Sí? Lo pongan donde ustedes quieran. A partir de ahí va a empezar un proceso que en esta parece que no va a demorar mucho, menos mal. Y una vez que está terminado, en la página inicial va a aparecer la máquina virtual. Y de ahí la van a poder arrancar. Me engañó. Mauricio, ¿qué necesitas que repita desde el ELF? A ver. Sí, no, está. Ah. Bueno, lo repetimos mientras se expande, repite. Repito. Acá es lo que había que repetir. El ELF es un formato de archivo que sirve para contener archivos ejecutables. Básicamente tiene una marca para saber en qué plataforma puede andar, en qué procesador puede andar, con qué versiones de sistema operativo puede andar, si es que corresponde. Y después tiene el contenido de memoria. El contenido de memoria son bloques de datos binarios que se ubican a partir de una dirección. Entonces, adentro del ELF lo que hay es una dirección y un montón de datos binarios. Una dirección y un montón de datos binarios. Una dirección y un montón de datos binarios. Todos los datos binarios van consecutivos a partir de esa dirección. ¿Sí? Y puede haber varios bloques. Eso es el archivo ELF. Eso es lo que ustedes usan cada vez que abren Word. El Word de sus máquinas es un archivo ELF. ¿Sí? Y cualquier ejecutable que usen tanto en Windows como en Linux es un archivo de este mismo tipo. En nuestro caso no lo podemos ejecutar porque el código binario que tiene acá adentro no es para ejecutar en un procesador Intel, como tenemos en la PC, sino que es para ejecutar en un procesador Cortex M4. Entonces, a esas áreas de memoria, a esos bloques de datos que tenemos, los tenemos que grabar en la memoria flash de nuestro CPU. En lugar de simplemente hacerle doble clic y ejecutarlo, lo tenemos que grabar en la memoria del microcontrolador. Ahí entra todo este andamiaje. ¿Para qué sirve todo esto? Para poder comunicar a esta herramienta, que es la que normalmente cargaría al ELF en la memoria de esta misma máquina, que me permitiría ejecutarlo paso a paso. ¿Ustedes hicieron depuración de programas en programación 1 o programación 2? ¿Ejecutaron paso a paso un programa? Bueno, cuando hicieron eso estaban usando inevitablemente GDB, que es el debugger de GCC. Cuando ustedes le dicen quiero ejecutar hasta este punto, el que fija el breakpoint, el punto de interrupción, y después les muestra el contenido de las variables es GDB. Normalmente, ¿qué es lo que hacen? Cargan esto en la memoria RAM de la misma PC y GDB lo supervisa. Esto que está acá
sirve para usar al mismo GDB, pero en lugar de supervisarlo sobre esta máquina, supervisarlo sobre esta máquina. Añaden una capa de comunicación para poder, lo mismo que hacían con el procesador local, hacerlo con este procesador remoto. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a mandar la imagen, en lugar de la memoria RAM de esta PC, la van a mandar a esta memoria flash. Los breakpoints los van a poner en este CPU y los valores de registro y variable los van a tomar de este CPU en lugar del CPU que está acá en la PC, que es lo que hacían ustedes habitualmente. ¿Sí? OpenOCD emula a una computadora remota y en realidad se comunica con el procesador a través de estos componentes. El único objetivo de esto es que si les da un error de FTDI o un error de OpenOCD o en algún momento les aparece un mensaje de error, por lo menos tengan un mapa de por dónde anda el error. ¿Sí? Porque siempre algo puede salir mal y no van a saber ni siquiera de qué le están hablando. Así por lo menos tienen un mapa y si les dice algo del FTDI y una posibilidad de que el cable USB esté roto. ¿Sí? Entonces, la idea es que más o menos sepan lo que están haciendo. No le vamos a tomar esto, pero van a tener que renegar con esto para hacerlo andar. Todo el mundo pudo levantar la máquina virtual, o sea, ya bien instalada y ven bien. Salvo yo. Sí. No, el OpenOCD hace un proceso de comunicación únicamente, no emula. Mauricio pregunta... No, no funciona. Ahora les digo qué es lo que tienen que hacer. Les falta un paso en la instalación de VirtualBox. Mauricio pregunta si esto hace una emulación. La emulación que hace es solamente para comunicación. O sea, no se emula un procesador Cortex. Las instrucciones no se ejecutan acá en forma emulada, sino que se mandan por comunicación y se ejecutan acá. Si ustedes enchufan la placa, esto deja de andar. En un emulador o en un simulador, todo se ejecuta acá adentro, que es la diapositiva que viene. ¿Sí? No tenés la placa, no podés correr el código, Mauricio. Por eso es que les dimos una placa a cada uno. ¿Sí? Ustedes no tienen cómo correr. Sí, pero el ELF lo que te dice, a ver, se está confundiendo. El ELF te dice para qué plataforma es. El ELF del Word dice que es para Windows y vos estás en Windows, entonces ahí sí se ejecuta directamente. Y te dice que es para procesador Intel. Lo primero que tiene el ELF es la marca de en dónde puede ejecutarse ese programa. El Word, de hecho hay un comando en Linux para ver qué dice la cabecera del ELF. Les va a decir esto es un binario para Windows a partir de tal versión y para procesador de tal tipo. ¿Sí? El nuestro va a decir que es un binario sin sistema operativo, por eso es NONE. Este NONE es porque no tenemos sistema operativo. ¿Sí? Entonces va a decir esto es un binario ARM, Thumb, sin sistema operativo. ¿Sí? El formato es el mismo, pero no quiere decir que podamos correr cualquier cosa en cualquier lado. Bien. Yo sigo sin... Ahí está. ¿Sí? Ya tengo ahora, entonces, la máquina virtual de sistemas embebidos. Los que tenían problemas con el USB, lo que está faltando es esto. En configuración, no, en configuración no. Se descarga la página, pero quiero mostrar dónde se instala. Me falta la parte de extensiones. A ver. Acá en herramienta, preferencias, en extensiones, tienen que instalar esa extensión que están escribiendo, que es una extensión para soporte de USB 2 y USB 3. ¿Sí? Cuando agregan eso ya no les va a dar el error y no van a tener que cambiarlo a USB 1.1. Eso es porque los protocolos USB 2 y USB 3 son privativos. Entonces no pueden hacer código abierto que
afecte a los protocolos USB. Por eso se distribuye por separado, por eso no viene como parte de VirtualBox, por un tema de licencias. Hecho eso, deberían de poder arrancar la máquina sin tocar nada. O sea, sin tener que reconfigurar la parte de los USB. Ok. Bien. Ahora, cuando ustedes enchufan el puerto USB, normalmente el puerto USB se conecta, no me acuerdo en esta si pregunta o no, vamos a verlo. Normalmente el puerto USB se conecta a la máquina real. Es decir, que ustedes en esta máquina virtual no lo van a ver a la placa enchufada. Para eso tienen que venir a Devices, USB, y ponerle un tilde, hacer clic en la opción que dice FTDI Dual RS232. Eso va a hacer que el dispositivo USB se conecte a la máquina virtual. Y entonces van a poder depurar o van a poder comunicarse con la placa. ¿Sí? Si no, la máquina virtual está aislada de los dispositivos y no se entera de que está puesto el puerto. Normalmente basta con que hagan una sola vez esa operación y a partir de ahí, cada vez que enchufen ese dispositivo, el dispositivo se va a conectar a la máquina virtual. ¿En qué? En el de más abajo. Si se fijan, el que está más cerca de la bornera azul dice debug. Ese es el puerto que ustedes tienen que usar. El puerto de más arriba, el que está más cerca de la esquina, dice USB OTG. Eso es un puerto USB nativo del microcontrolador. Para sacar información por ahí, ustedes tendrían que escribir acá el protocolo USB, que es bastante complejo, nosotros no lo vamos a ver. Pero en transmisión de datos van a usar algo por ese puerto. ¿Sí? Más adelante. El que está más cerca del conector azul. O más lejos del extremo, como prefieran. Ahí se debería ver más o menos bien en la distancia cuál es. No voy a actualizar. No sé Profe, si a mí no me salen algo. tantas opciones como usted para el USB. No, escribí porque Matías está viendo el chat. Va a ser más efectivo. Fíjate porque alguien preguntó, pero no llegué a escuchar qué decía. La ventana no, eso está en el menú. Eso está en el menú. Y si estás corriendo a pantalla completa, porque si esto está corriendo así, en pantalla completa, tenés que venirte acá arriba y esperar que aparezca. No, pero eso no me acuerdo porque es distinto en Windows. Sí, y si no, abajo en una barrita de estado también aparece. Exactamente, ese tiene que tener un tilde. Entonces, si abrimos el Visual Studio y subimos un poco el tamaño de letra. ¿Acá no anda el tamaño de letra? Ahí está. ¿Se lee? Más o menos. ¿Ese un poco mejor? Bien. ¿Cómo? Le pide contraseña, creo que es estudiante con minúscula.
¿Todos bajaron esta imagen? ¿Todos bajaron esa imagen que dice embebidos 3.1? Esa no es la imagen. No. En realidad la podríamos usar sin mayor problema, pero va a haber que copiar una carpeta adentro. A ver, déjenme un segundo. Sí, lo que pasa es que acá, cuando ustedes vienen a la máquina virtual acá, archivo, salir. Cuando abren esto, el código que tienen para compilar, y esto está apresado para correr C. Este embebidos TP2 está escrito en C. Y si bien es para compilar en la placa, no es exactamente la misma herramienta, o sea, no vamos a poder compilar directamente. Lo más sencillo, denme un segundo y ya les digo cómo lo vamos a arreglar. ¿Un micro USB a USB común? Bien. Van a hacer lo siguiente para arreglar el tema de la máquina virtual. Es bastante sencillo. Van a abrir un terminal. ¿Sí? Profe, el terminal lo abrimos en la máquina virtual, ¿verdad? Sí. Y dentro del terminal van a escribir git. Sí, lo copio en el chat. El disco también. Ah, bueno. Sí. Sí debería haber Wi-Fi, pero está como... Sí, está como andando... Igual lo que tienen que bajar es muy chiquitito. Igual lo que podemos hacer también, si no es ahora, lo pasamos en un pendrive. Yo les termino de mostrar la idea y de ahí lo resolvemos con un pendrive. Si no.
Escríbanlo por si acaso lo que tienen que escribir. Yo igual ahora lo paso por disco. Git, clone, https://bitbucket.org, labmicro sc configuraciones.git. Lo copio y lo copio en el disco. Si les queda.
Esta placa tiene un programa de demo. Yo les voy a pasar el ELF de este programa de demo. ¿Sí? Este programa de demo se graba en la flash. Es decir, si lo saco y lo vuelvo a poner, arranca automáticamente. ¿Para qué sirve? Para ver que todo anda. Cada tecla sube cada uno de los dígitos. La tecla aceptar lo pone en 9 y la tecla cancelar lo pone en 0. De esa forma pueden probar que andan todos los dígitos, que andan todos los botones. Si tienen dudas de algo en la placa, las placas que les dimos hoy están probadas. Las placas que les di el lunes no están probadas, pero deberían de andar. ¿Sí? Pero si tienen dudas, le graban ese programa y pueden saber que funciona. Si hacen eso, van a tener que volver a hacer el proceso de preparación que yo voy a hacer ahora. El programa de demo es un archivo ELF que yo les voy a dar directamente. ¿Sí? Voy de nuevo a compartir la pantalla y a repetir el proceso. Lo primero que tengo que hacer es preparar la placa. Para eso voy a escribir acá, make, no ahí, sino acá, make, preparar. No es necesario que entiendan qué sucedió exactamente, pero sí que se fijen que lo hizo bien. Si tienen un problema con el USB, acá va a haber un error, claramente. ¿Qué es lo que hizo? Compiló un programa especial, ¿sí? Y lo grabó. Fíjense, JTAG, LPC 4337, se está comunicando con el procesador y está bajando el programa. Profe, no, los que estamos Si se virtual no fijan, ahí vemos habla nada. de OpenOCD, habla de JTAG, y en ningún lado dice que haya habido un error. Dice que está todo bien. ¿Sí? Ahora puedo hacer make para grabar mi programa de la suma. Y una vez que tengo esto make con el programa de la suma, voy a venir aquí. ¿Sí? Bien. No se ve la pantalla porque no está compartida. No, acá, toda tu pantalla. Repetimos. Después del git clone, que es donde se quedó, repito todo, van a encontrar una carpeta nueva en su carpeta personal que se llama SC Configuraciones. Con Visual Studio, abren esa carpeta. Archivo, abrir carpeta, SC Configuraciones, OK. ¿Sí? En el archivo Project MK que está en la raíz de esa carpeta, definen cuál es el código fuente que quieren compilar. En este caso yo voy a compilar, acá en ejemplos, este código de suma. ¿Sí? Entonces, pongo ejemplos, suma. Abro un terminal. Lo primero que tengo que hacer es preparar la placa. Escribo make preparar. Es una función del archivo de makefile que está hecho. Es un proceso que nosotros ya dejamos preparado, ¿sí? Pero que lo hicimos nosotros. Entonces, si leen la salida del comando, van a ver que no hay errores, ¿sí? Hay algún info, algún warning, pero no hay ningún error. En principio, la preparó bien a la placa. Ahora tengo que compilar este proyecto para poder ponerlo a andar.
Para compilar escribo solo make. Si todo va bien, voy a tener de vuelta un código que me dice que está enlazando, que está compilando y que está todo bien. Si tienen dudas, acá en binarios, en proyecto LST, van a encontrar el proceso de traducción. Y el proceso de traducción tendría que ser el del código que ustedes definieron. Si se fijan, yo acá tengo reset, lazo, unos LDRB, y si abro el LST, tengo los LDRB, o sea, es el mismo programa. Quiere decir que compiló y enlazó el programa que yo quería y está listo. Entonces, este ELF es el programa que yo quiero mandar a memoria. ¿Cómo lo hago? Vengo acá a ejecutar y elijo acá debug. De nuevo, aparece el mismo proceso de comunicación, ¿sí? Se comunica con la placa, graba la placa y ahora lo pone en ejecución y para la ejecución y tengo al PC, el programa detenido, ¿sí? Con esto voy a controlar la ejecución del programa. Con esto voy a controlar la ejecución del programa. La línea que está resaltada es la línea que se está por ejecutar. Acá puedo ver los registros. ¿Sí? Entonces, fíjense, voy a cargar R3 con 4 dividido 2, o sea, con 2. A ver, espérenme. No estoy viendo la... O sea, se está ejecutando. A ver. Esto es muy viejo. No me está... A ver, les voy a mostrar en mi máquina y creo que
van a tener que cambiar de máquina virtual. Lo que debería suceder y no está sucediendo es lo siguiente. Fíjense que ahí, como el archivo no existía, me dice que no puede compilarlo. Y ahora sí puede compilar y de vuelta tengo el LST. Y yo desconecto de acá el... porque ahora lo necesito acá. Lo que no me está dejando hacer, la versión que está en la virtual, es poner un breakpoint. ¿Ven el punto rojo ese? Ese punto rojo me permite definir el breakpoint. Me permite decir que corte la ejecución en ese punto. Entonces, cuando yo arranco, si todo anda bien, que no parece estar andando del todo bien tampoco acá, ahí está andando todo bien de vuelta. Yo tengo la posibilidad de ejecutar instrucción por instrucción. Lo que debería de hacer, que no está haciendo la otra, es marcarme el paso que sigue. Fíjense, me marca que cambió R3, ¿sí? Y se cargó con 4/2, que es 2. Ahora se va a cargar con la dirección base. Para saber cuál es la dirección base, puedo abrir el LST y me va a decir a dónde mandó base. ¿Sí? A este dato. Vuelvo acá. R0 cargó una dirección, la 18008. Cargo el primer dato en R0, en R1,
que también es una dirección. Cargo el segundo dato. Esto hace una suma en múltiple precisión. ¿Sí? Es una suma de números de más de 32 bits. ¿Sí? Con esto pueden reiniciar el programa. Con esto vuelven a compilar y vuelven a grabar. Con esto terminan. Con esto ejecutan hasta la vuelta, es decir, que si ustedes en el lazo acá, esta instrucción la ejecutan con esto, va a terminar directamente, mientras que con esta van paso a paso. ¿Sí? Entonces, en este caso ven que sigo, en este me hubiera ido hasta el final y ya terminaba. Y pueden inspeccionar los registros y pueden inspeccionar el contenido de memoria, que no me acuerdo ahora exactamente cómo se hace. En ejecutar. ¿Sí? Dicen que se apagó la cámara. Se apagó la cámara. Bueno, no sería... Sí, pero no se apagó la cámara. Se apagó la placa. La placa solo tiene una luz roja prendida. ¿Sí? Bien. Bajen, o sea, probemos ahora con la placa, con la máquina virtual que tienen, ¿sí? Pero bajen la otra máquina virtual, yo se las voy a publicar ya nomás. Porque la otra máquina virtual tiene esto bien resuelto. El tema de la máquina que yo le error es una máquina que está pensada para programar con C. Y hay detalles del proceso de programación que son diferentes. Lo suficiente para darles dolor de cabeza. Ya, bueno, corto acá la grabación y les paso el enlace de la máquina que deberían de bajar. No deberías. No, es que no importa porque lo vas a ver como una red cableada en Ubuntu. La red también es virtual. Si tu máquina tiene red, Ubuntu va a tener red. Ahí podrás hacer git clone y debería andar. Si me voy acá a virtuales.